Che, y en otras noticias, acaban de aprobar las normas para dibujo técnico en el pueblo vecino. Hablamos con 2 de sus habitantes y esto es lo que opinan. Me parece que está bien, es una forma de regular trabajo, tú sabes, te dicen cómo hacer las cosas, que esta línea para qué sirve, que aquella otra. Yo estoy totalmente de acuerdo, vos sabés. No, che, a mí me parece que este es un instrumento de tortura, vos, tú sabes, te ponen a esto y que hagan lo otro y te obligan, entonces te están obligando a hacer las cosas, eso a mí no me parece bueno. Hola, ¿cómo están? Como veíamos en el video anterior, una de las principales características del dibujo técnico es que esté totalmente estandarizado de tal forma que los planos sean universales y puedan ser entendidos por cualquier persona. ¿Saben entonces cuál es la importancia de las normas en el dibujo técnico? ¿Para qué sirven las normas? ¿Para controlar al pueblo comunista? No, para eso no. ¿Para oprimir al pueblo? No, tampoco. Las normas en el dibujo técnico son precisamente las que se encargan de dar los parámetros que se deben seguir para que todas las planchas tengan la misma estructura y puedan ser interpretadas de la misma forma. En este video vamos a ver las principales normas del dibujo técnico. Aunque cada país cuente con sus propias normas, todas ellas están basadas en los mismos estándares internacionales, de tal forma que entre países se pueden adoptar las mismas medidas y un plano puede ser entendido de forma más universal. De esta forma, en cuanto al tamaño de los planos, se han adoptado en general las series A, B y C de la norma ISO 216. En donde a partir del plano de mayor tamaño se consigue el siguiente al dividirlo en 2. Así, por ejemplo, en la serie A se parte del plano A0, el cual tiene un ancho de 841 milímetros y un alto de 1189 milímetros, consiguiendo de esta forma que el área total del plano sea de 1 metro cuadrado y que la relación entre su ancho y su largo sea equivalente a raíz de 2. Al dividir el A0 en 2 se obtiene entonces el A1, en donde el que era el ancho para el A0, 841, pasa a ser el alto y el nuevo ancho en el A1 va a ser 594 milímetros, que es la mitad de 1189, siendo este el alto para el A0. Esta operación se sigue llevando a cabo para obtener de igual forma el A2 a partir del A1, el A3 a partir del A2 y así sucesivamente hasta el A10. Ocurriendo lo mismo para desarrollar las series B y la serie C, esta última empleada en mayor medida con sus dimensiones más pequeñas para postales, cartas y documentos de menor tamaño. Aunque estas son las series más empleadas, existen otros estándares tales como el estándar japonés, el estándar inglés y la serie ANSI. Uno de los hechos más importantes que tiene las particularidades del desarrollo de estas series es poder realizar el plegado de los planos más grandes para llevarlo a las dimensiones de los planos más pequeños y almacenarlos más fácilmente. Existen entonces 2 tipos de plegados principales dependiendo de si los formatos finalmente se van a almacenar en una bolsa de papel, una bolsa plástica o en una carpeta y requieren un espacio para ser legajados. En el primer caso, la operación consiste simplemente en doblar una y otra vez el plano por mitades hasta obtener el tamaño de un plano A4, teniendo en cuenta siempre que el rótulo quede al frente para más fácilmente identificarlo.
En el segundo caso, la operación es un poco más compleja, ya que hay que tener en cuenta ciertas dimensiones, ciertas distancias a través de las cuales se tiene que plegar el plano para que al final obtengamos las dimensiones de 1:4 con el espacio justo para el legajado, en el cual el papel tiene que ir sencillo. En dibujo técnico es importante hacer uso de diferentes tipos de líneas, ya que por medio de ellas es que se va a conformar la expresión gráfica que se quiere expresar. Los diferentes tipos de líneas son casi como las letras que empleamos para escribir, y tratar de hacer un dibujo solamente con un tipo de línea es tan difícil como utilizar solamente la mitad de las letras o la mitad de las vocales para escribir un discurso. No es imposible hacerlo, pero es difícil, va a ser difícil componerlo y más difícil aún entender lo que se ha hecho. En dibujo técnico tenemos entonces 10 tipos de líneas, cada una de las cuales tiene sus aplicaciones bien definidas y estandarizadas. De esta forma, la línea continua gruesa se utiliza para trazar los contornos visibles y las aristas visibles, mientras que la línea continua fina se utiliza para trazar líneas de dimensión, líneas de proyección, de referencia y de achurado. Por otra parte, la línea continua fina a mano alzada o la línea continua fina con zigzags se pueden emplear para trazar límites de vistas parciales o secciones interrumpidas. Las líneas de segmento, por su parte, sean gruesas o sean finas, se pueden emplear en el trazado de líneas exteriores invisibles o de bordes invisibles. En el caso de las líneas de cadena, se diferencia su uso dependiendo de si es fina o de si es gruesa. En el caso de las líneas finas se emplean para señalar planos de corte, mientras que las líneas gruesas se utilizan para indicar líneas o superficies que van a ser sometidas a requisitos especiales. Finalmente, las líneas de cadena con doble guión se utilizan para el trazado de líneas exteriores de piezas adyacentes, el posicionamiento alternativo de piezas móviles, como líneas de centroide, líneas exteriores iniciales antes de un conformado y partes situadas frente al dibujo de corte. Supongamos que quieres realizar el plano de una casa, tomas las medidas y las llevas al papel. En este caso necesitarías un papel de varios metros de largo para poder cubrir toda la superficie que vas a trazar. Supongamos ahora que vas a hacer el plano del mecanismo de un reloj de pulso. En este caso, el papel que necesitas para realizarlo es muy pequeño y sin embargo el problema es que se va a dificultar su lectura. En ambos casos el problema ha sido el mismo y ha sido tratar de llevar las medidas directamente desde la realidad hasta el papel en el cual vamos a realizar el dibujo. Para solucionar este inconveniente han surgido las escalas, las cuales son simplemente un método para redefinir las distancias en el plano haciendo que corresponda a otras distancias en la realidad. Una escala se representa por dos números, X y Y, separados por dos puntos. El primer número representa el valor en el plano y el segundo número representa el valor en la realidad. De esta forma, una escala de 1 a 20 se escribirá como 1, 2 puntos, 20 e indicará que un metro en el plano corresponden a 20 metros en la realidad. De esta forma, una casa que tenga 20 metros de frente en la realidad se pueden dibujar en 1 metro del plano, o lo que es lo mismo, una casa que tenga 10 metros de frente se puede dibujar en 50 centímetros del plano, y a esta escala se le conoce como escala de reducción. Por otra parte, cuando se quiere que en el dibujo aparezcan las formas con una mayor magnitud que las de la realidad, se utiliza una escala de ampliación. En este caso, por ejemplo, una escala de 10 a 1 me indica que 10 centímetros en el plano corresponden a 1 centímetro en la realidad. De esta forma puedo dibujar con más detalle lo que en 1 centímetro está en la realidad en 10 centímetros del plano.
Asimismo, cabe la posibilidad de que quiera dibujar en el plano sin realizar ampliaciones ni reducciones, sino tal como se encuentra en la realidad. En este caso, hacemos uso de la escala natural, que es simplemente la escala 1 a 1, en la cual digo que una unidad de medida en el plano equivale a una unidad de medida en la realidad. El método de proyección hace referencia básicamente a la forma en la cual están dispuestas las vistas de un objeto unas respecto a las otras. Tomemos como ejemplo este objeto. Decimos entonces que cada objeto tiene 6 vistas principales, una vista frontal y una vista trasera, A y F, una vista superior y una vista inferior, B y E, y una vista lateral derecha y una vista lateral izquierda, D y C. Existen dos métodos de proyección conocidos como proyección de primer ángulo y proyección de tercer ángulo. Y aunque en un video posterior veremos de dónde surge cada una de estas disposiciones, por ahora nos limitaremos a establecer lo que dice la norma y posicionar cada una de las vistas respecto a la vista frontal. De esta forma, tomando la vista frontal como referencia, en el método de primer ángulo se coloca la vista superior debajo, la vista inferior arriba, la vista izquierda a la derecha, la vista derecha a la izquierda y la vista posterior se puede ubicar al lado de la vista derecha o de la vista izquierda. Este es el símbolo que se emplea para representar en el plano que se está usando la proyección de primer ángulo. En el caso del método de proyección del tercer ángulo, la disposición de las vistas respecto a la vista frontal será la de ubicar la vista superior arriba, la vista inferior abajo, la vista izquierda a la izquierda, la vista derecha a la derecha y la vista posterior bien sea al lado de la vista izquierda o al lado de la vista derecha. En este caso, este es el símbolo empleado para distinguir este método. Finalmente, existe una tercera opción que consiste en señalar en una de las vistas con una flecha la cara que se va a representar. De esta forma, en otra vista, se construye esta cara y se utiliza una letra mayúscula para nombrarla. En este ejemplo, en lo que vendría siendo la vista frontal, se utilizan 4 flechas para designar las caras A, B, C y D. Y posteriormente se dibuja cada una de esas caras acompañada por la letra con la que fue designada. El rotulado es una parte muy importante del dibujo técnico, ya que cada plancha, cada plano debe estar debidamente rotulado de tal forma que fácilmente se pueda identificar y se facilite su búsqueda en el registro. Aunque la forma final del rótulo quede a criterio de la empresa, de la institución o del dibujante, el rotulado por norma siempre va en la parte inferior derecha, de tal forma que al realizar el plegado que ya vimos, el rótulo quede siempre de manera visible al frente. De igual forma, aunque son varios los ítems que pueden componer al rótulo, 3 son los básicos que se van a solicitar siempre para identificar de forma adecuada el rótulo. Estos son el número de registro o de identificación, el título del dibujo y el nombre del propietario legal del dibujo. Adicional a estos se pueden incluir una casilla en donde se designa el símbolo del método de proyección empleado, de acuerdo a lo visto en la sección anterior, la escala principal del dibujo, la unidad de dimensión lineal, si esta es diferente al milímetro, la fecha de emisión del dibujo, y otro tipo de información administrativa como firmas de personal responsable. El achurado es un medio mediante el cual ciertas áreas del dibujo delimitadas por líneas que resultan ser de interés especial se rellenan por medio de líneas que tienen cierto patrón, de tal forma que se mantenga el mismo achurado a lo largo de la plancha cada vez que se quiera representar la misma propiedad.
Por ejemplo, esta figura representa un corte longitudinal que se ha hecho a una pieza cilíndrica, siendo este corte aquel que se realiza paralelo a la mayor dimensión de la pieza. En este caso contamos con dos diferentes tipos de achurado debido a que el material en cada caso es diferente, o aunque es del mismo material, se encuentra conformado por piezas diferentes que posteriormente se ensamblan. De igual forma, se observa que arriba y abajo del eje de simetría se ha utilizado el mismo achurado debido a que se trata de la misma zona que ha sido cortada por la mitad. En el caso en que la zona a achurar sea demasiado grande, este patrón de líneas se limitará a las zonas del contorno del área que se quiere achurar, dando por hecho que hacen referencia a toda el área delimitada por las líneas del dibujo. En el caso en que se requiera hacer anotaciones en el interior de la zona achurada, dicha zona tiene que estar libre del patrón de achurado para dar predilección a la facilidad de lectura de la inscripción. Cuando se emplee el achurado para definir diferentes materiales dentro de la misma plancha, se debe incluir también una referencia a cada achurado en donde se indique a qué material corresponde. Cuando en un plano se tiene un objeto que se encuentra compuesto por diferentes piezas, cada una de estas piezas debe ir debidamente identificada dentro del plano, ya que dependiendo de la finalidad de este plano nos puede remitir a otros planos adicionales en donde se detalle cada una de las piezas, o nos puede dar información adicional sobre en qué lugar podemos encontrar la pieza, por ejemplo. Esto se debe hacer asignando un número a cada pieza, el cual, para diferenciarlo de las cotas, debe ir en mayor tamaño de la letra utilizada para ellas, utilizando como conexión con la figura bien sea una flecha o una línea terminada en punto, en donde el número a su vez puede estar libre, encerrado en una circunferencia o subrayado por otra línea. Por ejemplo, en esta imagen se presenta el escape de una Yamaha YW100. En él se observa que se ha seguido la normativa de utilizar el mismo número cada vez que se trate de la misma pieza, como en el caso de las arandelas indicadas con el número 11 o los tornillos con el número 5, y de emplear un orden de numeración de acuerdo al orden de ensamblado. De esta forma tenemos por ejemplo el número 13 sobre el cual se ensambla el 14 que se sujeta con el 15 y el 16 dispuestos en ese orden. Una vez numeradas todas las partes dentro del dibujo, se procede a nombrar a cada una de ellas, lo cual se hace en una tabla adicional que puede ir dentro del mismo plano o en una hoja anexa. Si se hace dentro del mismo plano, se aconseja que la numeración vaya de abajo hacia arriba. Si se hace en una hoja adicional, se aconseja que vaya de arriba hacia abajo. Se puede incluir toda la información que se considere necesaria, tales como el nombre, el material y el número de piezas idénticas que hacen parte de ese objeto. Queda faltando entonces las normas correspondientes al acotado. Sin embargo, debido a su complejidad, se verán en un video posterior. Soy Jonathan Parra Santiago, profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Buen día.